Bien. También vamos a ver como tercer punto, introducción al análisis de costo del ciclo de vida de los activos, evaluación financiera de un proyecto de inversión en la compra, mejora o reposición de activos físicos. Bien, entonces, asimismo, vamos a dar ahora a conocer acerca del perfil de nuestro ponente, el ingeniero Marco Villalobos. Es ingeniero mecánico con maestría de mantenimiento y especialización en ingeniería y planeamiento del mantenimiento. Cuenta con más de 22 años de trayectoria laboral con sólida experiencia en el uso del ERP SAP, bien, así como en la planificación, programación y control del mantenimiento en plantas industriales y mineras. Anteriormente, ocupó el cargo de superintendente de planeamiento del mantenimiento en Sociedad Minera El Brocal y jefe de planeamiento mantenimiento en Compañía de Minas Buenaventura, Compañía Minera Raura y Minera Los Quenuales. Actualmente, nuestro ponente se desempeña como superintendente de mantenimiento en Volcan Compañía Minera S.A. Unidad Chungar. Antes de poder brindar el pase a nuestro ponente, quiero recordar a toda nuestra audiencia que al final de la presentación pueden realizar sus preguntas, ya sea activando su micrófono o mediante el chat de esta plataforma. Se le pide encarecidamente a cada uno de ustedes, por favor, mantener la compostura al realizar sus preguntas. Bien, recuerden que el chat y la activación del micrófono está destinado exclusivamente para la participación respetuosa. No se permitirá ningún tipo de mensajes ofensivos, violentos, de carácter sexual, discriminatorio o fuera de lugar. En caso se presenten estos, podría implicar a la expulsión inmediata de la sala y el registro del usuario con la identificación del mismo. Entonces, les pedimos por favor mantener un ambiente seguro, respetuoso, profesional hacia nuestro ponente y a todos los participantes de esta audiencia, de este Esperclass. Entonces, sin nada más que decir, doy la bienvenida y doy el pase a nuestro ingeniero Marco Villalobos. Muy buenas noches, ingeniero Marco. Buenas noches a todos. Bien, bueno, darle la bienvenida y darse un tiempo también por, por estar atentos a este masterclass con un conversatorio que vamos a hacer acá y las prácticas que nosotros siempre hacemos en en nuestro trabajo para sustentar pues proyectos de inversión, en este caso reemplazo de equipos, overhaul o a una mejora o una repotenciación del mismo, ¿no? Vamos acá a dar las pautas, pero esto está bien enlazado con con una clase financiera, ¿no? Más el tema técnico nosotros ya lo tenemos, ¿no? Como ingenieros, estamos en el área, estamos en el campo, pero si no sustentamos bien nuestra inversión, no vamos a tener los recursos y el financiamiento necesario, ¿no? Por eso es necesario esto, tener una clase de finanzas para pues, nosotros hacer nuestra inversión, nuestro cálculo comparativo, nuestro retorno de esa inversión, ¿no? El tiempo, el costo-beneficio y todo lo que implica este análisis para nosotros poder sacar adelante el proyecto y, bueno, sustentar la mejora, ¿no? En este caso, el aumento de la producción o una mejora para mantener la disponibilidad de los equipos y poder así seguir trabajando, continuando y garantizar pues la confiabilidad necesaria de nuestra planta o de nuestros equipos hacia las operaciones, ¿no? Bien, ¿me ayuda con la presentación, por favor, o yo la presento? ¿Sentarla o tal vez tiene inconvenientes, ingeniero? No hay problema, yo lo puedo ayudar. Sí, por favor. Y a ver, permítame, por favor. Se escucha bien, ¿no? Porque tengo la señal un poquito baja. Sí, claro que sí se escucha. A ver, un momento. Bueno, van a disculpar el caso, estoy en la unidad minera, estoy por Cerro de Pasco a 4.600 metros de altura, pero aquí nos estamos dando un tiempito para poder brindar esta clase maestra.
Permítame un momento, por favor. A ver, si no, me confirman si, si se ve mi pantalla. A ver, permítame. Lo tengo casi, ¿no? Cargué, pero a ver si me pueden confirmar si se ve. Sí, sí, claro que sí se ve. Ok, entonces, bien, avanzando. Vamos acá a ver la gestión de overhaul en la gestión de activos. Bueno, nada, la introducción, creo que ya lo iniciaron. Entonces, ¿qué es un overhaul? Entonces, vamos acá, a ver, un ratito acá tengo vamos a extraerlo por acá. Esto lo vamos a minimizar y a modo presentación. Aquí está. Ya. ¿Qué entendemos por overhaul? Es una revisión exhaustiva de una máquina o equipo para restaurarlo a su estado original o lo más cercano posible. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando ya llega la vida útil esta máquina o equipo, entonces ya tenemos una continua paradas, a veces por correctivos. ¿Por qué? Porque hay componentes que se necesitan reemplazo o en un caso reparaciones. Entonces, la continua correctivos que ya tenemos y la confiabilidad, la disponibilidad baja, una utilización también baja, una confiabilidad debajo de nuestro promedio, ya nosotros tenemos que analizar y pensar en reemplazar o hacer un overhaul de este equipo. ¿Para qué? Para volverlo a las condiciones de uno nuevo, ¿no? O a las condiciones de diseño, como se les dice también, ¿no? El overhaul es un tipo de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza a intervalos programados, con una fidelidad del equipo ha disminuido significativamente, ¿no? Entonces, un MTBF ya promedio entre fallas, ¿no? Menor a 20, ¿no? Por debajo de 20, nosotros sabemos que el benchmarking debe ser un promedio de 60, por ejemplo, ¿no? Y un MTTR, según benchmarking, debe ser un promedio de 4 a 8. Entonces, cuando estos indicadores de confiabilidad ya están por debajo de nuestro margen, entonces deberíamos pensar ya nosotros en qué hacemos con este activo, ¿no? Entonces, un punto de ello es hacerle una repotenciación o un overhaul, como le llamamos nosotros. Entonces, ¿por qué se hace el overhaul? ¿No? Se realiza para evitar fallas mayores, mejorar el rendimiento del equipo y programar su vida útil, ¿no? Entonces, lo que acabo de mencionar, ¿cómo se hace este overhaul? Implica desmontar completamente el equipo, inspeccionar cada componente, reemplazar los elementos desgastados, limpiar y reensamblar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de una maquinaria pesada, se desarma completamente el equipo, se hace un arenado a la estructura para ver si hay fisuras, ¿no? Fisuras, rajaduras, algunas partes que se podrían cambiar. También de ahí ya se evalúa la parte de transmisión o el tren de potencia, que viene a ser el motor, caja, convertidor, diferenciales, mando finales, eje delantero, eje posterior. Después ya viene el tema de bombas, sistemas hidráulicos, ¿no? Válvulas, sistema eléctrico, ¿no? Y ahí se decide, se hace una lista qué se va a reemplazar y qué se va a reparar, ¿no? Entonces, ya con ello ya vamos sabiendo cuánto va a ser nuestra inversión en este overhaul, ¿no? ¿Es costoso? Bueno, sí, en parte sí es costoso, pero es un valor entre el 60 y el 70% de un equipo nuevo. Entonces, hablando, por ejemplo, de un cargador que por lo menos
debe estar entre los $800.000. Entonces, un overhaul de 450 o $500.000 ya son $300.000 menos para la empresa. Entonces, ahí se analiza si vamos a ir por el overhaul o vamos a reemplazar. Si hago el overhaul, me voy a ahorrar $300.000. Pero si voy a reemplazar, tengo que gastar los 800.000 sí o sí. Entonces, con esto ya viene ya un análisis más profundo. Tengo que analizar, por ejemplo, el, la vida útil de mi, de mi equipo, cuánto tiempo más yo le voy a dar con este overhaul, 16.000 horas, 12.000 horas, 14.000 horas, ¿no? También de la misma, del mismo proceso productivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una unidad, una planta que ya, por ejemplo, en 3 o en 4 años ya no tengo, ya no va a operar o vamos a cerrar, de repente en ese momento ya no me conviene hacer, pues, hacer un reemplazo por un nuevo, me conviene hacer un overhaul. Entonces, son las diferentes situaciones en las que me encuentro para yo tomar esa decisión, ¿no? ¿Es necesario? Sí, no siempre, este, no siempre es necesario hacer un overhaul, ¿no? Por el caso que le decía, ¿no? En el caso en el campo minero, hay que ver la vida útil de la mina, ¿no? Entonces, el long, cuánto tiempo más tengo reservas y si me conviene ahí hacer una inversión fuerte o una inversión parcial. ¿Por qué? Porque ya la vida útil de esta planta o esta mina ya se está acabando, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y el otro, puedo tener también un histórico. De repente ya he hecho overhauls similares y ya tengo un historial. Y ese historial me va a decir, pues, qué tan confiable va a ser este overhaul, ¿no? Si yo no voy a tener fallas en los primeros 10 meses o 15 meses, cuánto se eleva mi costo un overhaul versus uno nuevo, ¿no? Si es significativo o no. Entonces, todas esas decisiones influyen para yo tomar esta decisión, ¿no? Entonces, pasamos ya a lo que es el flujo o el proceso de un overhaul. En este caso, como le decía, ¿no? Vamos a identificar el proyecto, vamos a justificar una inversión, lo que es para nosotros conocido como CAPES. Entonces, una vez identificado el proyecto, yo tengo que sustentar este proyecto. Entonces, para eso yo necesito hacer una evaluación económica, ¿no? Una evaluación económica de mi activo. ¿Para qué? Para que la gerencia general o la vicepresidencia o el directorio, depende de la empresa donde esté, me dé el presupuesto necesario para hacer este overhaul, ¿no? Entonces, y ahí ya presento las diferentes situaciones. Overhaul total o overhaul parcial o un reemplazo total del equipo y con ello, ¿qué ganancias yo voy a tener? Por ejemplo, si yo tengo una disponibilidad ahorita de un 91% de un equipo y con el overhaul o el reemplazo yo voy a llegar a un 95%, entonces esos 4 puntos de porcentaje en la disponibilidad, ¿cuánto significa en horas, no? ¿Cuánto significa en horas de trabajo este equipo? ¿Cuánto me va a resultar en ganancia? Y eso tengo que llevarlo ya a un tema financiero, calcular pues mi BAN, mi TIR, mi tasa de interés de retorno, mi costo-beneficio, ¿no? El ROA, todos los elementos financieros que nosotros conocemos. Con esto ya yo sustento y ya pues tengo ya las herramientas necesarias para que no sea rechazado mi proyecto, ¿no? Entonces, las diferentes alternativas ya son ya evidentes y de repente pues se recupera pues en medio año o en un año o en meses, depende de la industria donde yo esté, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Y una vez que ya yo tenga mi CAPEX, entonces voy a generar ya mi orden de mantenimiento. Entonces, ya ahí comienzo ya con todo el equipo, si lo vamos a hacer acá, porque también la puedo hacer con un tercero, ¿no? Puedo hacer un alcance o unos términos de referencia, o un TDR como le llamamos, y hacer todo lo que yo necesito y lo licito. Y viene un tercero o mandamos el equipo a un tercero y él se encarga de hacer el overhaul. O internamente hacemos nosotros la OT si tengo el personal suficiente en taller y vamos haciendo, planificando las actividades, ¿no? Desamblaje del equipo, limpieza, lavado, evaluación de todos los componentes, de todos los sistemas. Hago mi OT y luego ya
voy con la parte de logística para, para, este, para coordinar el abastecimiento de los puestos, ¿no? Con el área de suministros. Entonces, una vez que ya tenga, que se haga todo el trámite con la gestión de compras, vamos a revisar nuestros materiales, el estado de estos materiales, si concuerda en realidad con nuestra orden de compra, con lo que hemos pedido. Se programan las órdenes, se programan las actividades, se libera la orden y procedemos a la ejecución del trabajo en sí. Y después ya viene un proceso de notificación en donde yo voy a notificar todo lo que estoy consumiendo y bueno, las horas hombre también que estoy realizando, ¿no? Y al final, como cualquier orden de trabajo, preventiva, correctiva, predictiva, viene ya por un cierre de orden técnico, un cierre de costos y ahí ya tengo ya cuánto ha sido mi costo final de esta reparación mayor o este overhaul, ¿no? Entonces, este es el ciclo, este es el proceso o el flujo en la cual se procede el overhaul. Entonces, en todo, si yo lo hago con un tercero, con un externo, simplemente del CAPES, hago mi orden de trabajo, sale la orden de servicio, el equipo se va, pueden hacer dentro de la unidad o en el taller externo, de frente y pues va a una, un cierre técnico, verificando pues, haciéndose unas inspecciones, pruebas y una validación de la reparación y se hace una liquidez total, ¿no? Entonces obviamos los demás pasos, ¿no? Cuando es un tercero, ¿no? Bien, y bueno, hablando de reemplazo de equipos, overhaul de equipos, también es bueno saber el ciclo de vida de un activo. Entonces, este es el esquema prácticamente del ciclo de vida de un activo, ¿no? Es todo lo que nosotros tenemos durante el periodo desde la etapa de construcción o la etapa de asentamiento, en construcción, si es caso es un activo, una planta, un edificio, ¿no? O un equipo en todo caso. Entonces viene un proceso de intervenir bien, un CAPEX, un sustento, una investigación, un estudio, un análisis, que igual también tiene un costo, y de ahí ya viene la parte operativa, que ya se convierte en un OPEX, donde el equipo entra en una etapa de asentamiento, de ahí ya va trabajando, y bueno, al final pues ya estos costos de alguna forma se van incrementando por el tiempo de vida y al final yo decido pues si voy a reemplazar o voy a overhaulear, ¿no? Pero esto es básicamente, se podría decir, la secuencia de vida del activo, ¿no? Y bueno, y esto va amarrado con lo que yo voy a hacer en toda esta vida del activo, ¿no? Para mantenerlos y poder lograr esa vida útil, ¿no? El tipo de mantenimiento que voy a hacer, ¿no? Las análisis predictivos que yo voy a hacer. Entonces, todas las estrategias, ¿no? Que ya hemos visto a los que han sido alumnos anteriores en el curso de planificación, por ejemplo, todas las estrategias que yo debo tener para garantizar esta vida del equipo, ¿no? O para llegar a su vida útil. ¿No? Entonces, toma decisiones para reemplazar los equipos, plan para reemplazo, se requiere un enfoque sistemático para el desarrollo de reemplazo, o sea, no solamente porque el equipo ya es antiguo, ya tiene sus horas, ya la confiabilidad está muy baja, los correctivos son demasiado frecuentes. Entonces, no solamente hay que analizar desde el tema de mantenimiento, sino también del tema operativo. Como les decía, qué tanto tiene de vida útil mi planta o la mina donde estoy trabajando o la empresa donde estoy trabajando, para cuántos más años necesita operar y ahí voy a decidir yo pues si vamos por lo mejor o por el reemplazo, ¿no? Debe ser flexible, pero no deben acumularse los reemplazos. Yo siempre a veces nosotros tenemos pues una flota, ¿no? Puede ser una flota en línea María o una planta concentradora, puede ser el tema de chancadoras, el tema de celdas, el tema de molinos, el tema de filtros. Entonces, hay varias análisis que yo debo hacer y la idea no es que estos reemplazos se posterguen en el tiempo porque al final se acumula y esto me trae pues
problemas en la programación, ¿no? En el cumplimiento de estos overhaul o reemplazo de equipos, ¿no? Si yo postergo uno, ese uno para fin de mes, ya para fin de mes de repente tengo uno o dos más. Entonces, en ese caso, va a haber una inversión más fuerte por parte de la empresa y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Que más o menos el costo esté prorrateado o sea constante en el tiempo, ¿no? La sustitución de activos existentes no gusta a la alta dirección y crea un dilema a los gerentes que tienen que planificar el reemplazo, ¿no? Muchas veces, ya a un nivel más alto, las gerencias, pues, son más financieros, se puede decir, ¿no? Simplemente lo que ven son números. Entonces, hay que tener un buen sustento, porque la mayoría a veces, se podría decir, hablando criollamente, creen que los equipos son eternos, y no es así, ¿no? Entonces, si un proyecto nuestro, o un reemplazo, o una repotenciación de un equipo no sale, muchas veces es porque a veces no lo sustentamos bien, ¿no? El mejor enfoque es tener un plan flexible de requerimiento de reemplazos a futuro, donde los costos se incluyan en el presupuesto y se manejan los tiempos de adquisición. Debe incluirse la evaluación del riesgo para priorizar reemplazos, ¿no? Entonces, no solamente pues tema operativo, tema de mantenimiento, sino también hay que ver un tema de impacto al medio ambiente, un tema de seguridad, ¿no? De repente en la planta hay un equipo que tal vez hay el riesgo de que pueda ocurrir alguna contaminación, si este equipo tiene alguna falla, ¿no? Y está propenso a eso. Entonces, el reemplazo ya debería ser por una mejor tecnología, ¿no? Por un equipo más sofisticado para poder cumplir este tema, ¿no? Entonces, por ahí también viene el análisis tanto de medio ambiente como de seguridad, ¿no? Bien, y también tenemos pues razones técnicas, razones comerciales, ¿no? Las técnicas ya nosotros las podemos sustentar, que son el tema de las fallas, el tema de la confiabilidad, ¿no? La disponibilidad reducida, la falta de soporte logístico. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la falta de soporte logístico? De repente es un equipo muy antiguo, que en el mercado, por ejemplo, ya está desfasado, ya es un equipo que ese modelo ya salió del mercado y conseguir repuestos para este equipo son muy difíciles. O no hay en el mercado o a veces hay que mandarlos a fabricar. Entonces ya ese tema se convierte en un tema ya más, más costoso mantener ese equipo. Entonces, de repente hay equipos con mejor tecnología que inclusive cuestan más y su mantenimiento también es más barato. Entonces, tenemos que analizar también ese tema por la parte de abastecimiento o la cadena de suministros para yo poder mantener ese activo, ¿no? El otro también es que tengo que ver la capacidad técnica, ¿no? Yo así por así tampoco. ¿Qué tal? Reemplazo un equipo de última generación y cuando hay una falla, pues ni un técnico la puede identificar porque todo está automatizado, todo está digitalizado, ¿no? Entonces también tenemos que ver ese soporte. Entonces son varios factores que debemos tener en cuenta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en temas de equipos de perforación, ya las últimas tecnologías viene pues que el taladro ya con un sistema láser, la computadora, ingresas la malla, tú perforas, pero a veces por simplemente falle un sensor o algún tema por ahí de temperatura del ambiente o la misma labor, la humedad, ya esto no reacciona bien y encontrar cuál sensor falló, en qué momento de qué sistema es, no hay la señal, el equipo se bloquea. A veces también identificar esas fallas es muy, se demanda mucho tiempo, entonces hay que ver también si voy a comprar un equipo de última tecnología, hay que ver pues la capacidad técnica, ¿no? Necesito también un soporte técnico externo, ¿no? Mientras el personal se adapta, mientras el personal ya toma todo la concientización del manejo de este equipo, ¿no? Entonces, también tenemos que ver esos factores, ¿no?
Y el otro es el soporte, ¿no? De repente yo compro un equipo de última generación que es el único en el país y si yo quiero una asistencia técnica, puede ser remota o tiene que venir pues desde el extranjero un técnico especialista para repararlo. Entonces también tenemos que ver esto, porque si no, imagínense que pare un equipo y tenga que venir, por ejemplo, un técnico de Alemania en 4 o 5 días o en una semana recién va a llegar. Yo no puedo permitirme o darme el lujo, pues, que el equipo esté para una semana a espera de eso, ¿no? Entonces tengo que tomar esas decisiones para el reemplazo de equipo, ver qué capacidad técnica tiene mi personal. Y en este caso, a veces por temas ya comerciales, hay empresas o hay tecnologías de última generación que incluyen esa capacitación técnica, ¿no? Bueno, y temas comerciales, la obsolescencia operacional, lo que les decía, ¿no? Un equipo antiguo por uno de última generación, el cambio de la necesidad o capacidad, aumento o disminución, operación de bajo valor comparado con uno nuevo, ¿no? También hay que tomar en cuenta ahí los costos. Puede ser que a veces el equipo, el costo de adquisición sea bajo, pero también su costo de mantenimiento es mayor. Entonces hay que ver también esas alternativas. Varias veces, a veces nos ha pasado, ¿no? Entonces, no, este equipo es barato, pero mantenerlo cuesta el doble que el anterior. Entonces también analizar, hay que analizar eso, ¿no? Y bueno, también temas regulatorios, ¿no? El tema de seguridad o de salud, temas ambientales, ¿no? Si, por ejemplo, en la planta hay equipos que son radiactivos, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan ahí en el tema de pesaje en línea del mineral en las fajas transportadoras, ¿no? Entonces, ya hoy hay otras tecnologías que ya no tienen este tema de radiación, entonces hay que también evaluar eso. El tema ambiental, ¿no? Y bueno, y algunos temas regulatorios que salen pues en nuestras normas internas, ¿no? Dentro de la empresa o del país, ¿no? Y regulaciones técnicas especiales, ¿no? Incremento en el consumo de combustible, por ejemplo, ¿no? Que me va a implicar emanación de gases, ¿no? Emanación de humos. Y bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces, a ver, vamos a... Ya. Estimada audiencia, tienen los micrófonos activados para que alguno de ustedes pueda realizar la pregunta, ya sea mediante chat o activando el micrófono. ¿Alguno tiene eh, por realizar preguntas hasta este tema, hasta la evaluación técnica para el reemplazo de equipos? Buenas noches, ¿se logra escuchar? Claro que Sí, sí, sí. sí se te escucha. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta particular. Eh, Respecto a los equipos, cuando, digamos, tenemos una situación en la que ya se han hecho ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, un equipo pesado se han cambiado ciertos componentes y esto ya ha tenido cierto tiempo, ¿no? Ya se le va a dar de baja o se va a ver el reemplazo, pero se han invertido, digamos, ya un corto tiempo ciertos componentes. ¿Cómo amerita ese cambio, ese overhaul, digamos, en una cotización? ¿Se tienen que ver qué cambios se han ejecutado ya en su proceso o entra todo dentro de un esquema completo, ¿no? En ese caso, para poder ver o realizar los cambios que solamente faltasen, digamos, de alguna manera. Ok. Sí, tenemos que ver el historial, ¿no? Por ejemplo, si mi equipo está 12.000 o 14.000 horas, ¿no? Y ya decidimos o tenemos el presupuesto aprobado para hacerle un overhaul, pero tal vez a las 10.000 horas yo ya le cambié o hice una reparación al motor. Entonces ya este overhaul ya va a ser menor en este componente, ¿no? De repente solamente necesita algunas calibraciones o algunos cambios menores y seguimos con la reparación general. Es necesario el historial, porque en ese periodo histórico yo voy cambiando cajas de transmisión, tal vez, voy cambiando un convertidor, voy cambiando bombas o válvulas. Entonces, ya cuando ya el equipo voy a hacer el overhaul, es siempre
tener ahí el histórico de los componentes principales, las horas trabajadas, ¿no? ¿Cuántas horas acumuladas tiene, ¿no? Para yo poder tener un mejor análisis de qué es lo que voy a hacer. Y también un ahorro, ¿no? Porque qué tal, ya supongamos que no lo hacemos nosotros, lo mandamos a un tercero, pero hace 2 o 3 meses le cambiaste el motor diésel, entonces, como dice, ya le estás dando fácil al tercero, entonces tienes que tener ese histórico, mira, tienes que hacer este overhaul, pero el motor, por si acaso, le hemos cambiado a las 10.000 horas, el equipo ahorita tiene 12, y la inversión o el costo de esta reparación de este motor va a tener que tú controlar en esa proforma, en esa cotización y reducirle, pues, ¿no? Entonces, sí es bueno tener ese histórico para poder controlar sobre todo mis costos, ¿no? Muy bien, muchas Bien, gracias, Ángel. Tal vez, creo, Diego también activó su micrófono. ¿Alguna pregunta que desee realizar? ¿Alguien más desea realizar una pregunta? Puede activar su micrófono. Julián, buenas noches. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? buenas Eh, noches. yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo podemos determinar o cuál es ese factor que diferencia un overhaul con una adquisición de un activo nuevo? O sea, ¿cómo puedo yo diferenciarlo? No sé, de pronto con base al costo inicial del activo o sea, y la cantidad de mantenimientos correctivos y preventivos durante, pongo un ejemplo, un año, ese porcentaje representativo sobre el costo del activo, o sea, ese margen entre el overhaul y la compra del nuevo, ¿cómo la puedo diferenciar? Gracias. Sí, 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 muy buena la pregunta. Al final acá tengo un ejemplo, pero vamos adelantando. Sí, el overhaul, si nosotros vamos con el fabricante, todo fabricante, cualquier equipo que sea, te va a decir el overhaul es el 70% del equipo nuevo. ¿No? Entonces ya ahí ya tenemos ya un costo de fábrica, se puede decir. Pero si lo hacemos con nosotros, en nuestro taller, o tal vez con otro tercero alternativo, ya este puede ser un 50 o un 60, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer yo números y ver cuál es el que me conviene más, haciendo un comparativo, ¿no? Mira, el fabricante me dice, cambio motor nuevo, caja nueva, bombas nuevas, cilindros hidráulicos nuevos. En cambio, el otro que me quiere cobrar, no sé, 100.000, 200.000 menos, el motor no es nuevo, te lo reparo. La caja y convertidor también lo reparo. Válvulas, sistemas eléctricos, todo lo que es radiadores, crucetas, cardanes, todo lo demás, eh, te lo reemplazo por nuevo. Entonces ahí ya tienes que ir comparando, y tú tienes que analizar cuál es el que te va a dar más confiable, ¿no? El que tenga mayor porcentaje de reemplazos, de hecho, es el que te va a dar mayor confiabilidad, ¿no? Versus el otro, ¿no? Entonces, hay que ver eso porque a veces quiero hacer un overhaul y gasto lo mínimo posible, entonces menos del 50%, por ejemplo, de uno nuevo, pero de repente a los 3 4 meses, otra vez comienzan las fallas recurrentes. Como dicen, otra vez se cayó. Entonces hay que también tener ese análisis y verificar sistema por sistema, componente por componente, qué te están ofreciendo. Entonces, versus el otro, la fábrica te dice, mira, yo te cambio casi el 40% es nuevo, el resto es reparado. Entonces, hay que verlo ahí. Entonces, este de acá de repente me dura pues 2 años o 10.000 horas más, el otro me va a durar 5. Entonces, todo ese análisis ya tenemos que nosotros hacerlo para tomar la mejor decisión, ¿no? Buenas Bien, noches. Luis. Aló, buenas noches, ¿cómo está? Ingeniero, Bien. en conclusión yo me iría por un equipo nuevo, porque si vemos que en un overhaul me va a salir el 70%, en su experiencia de usted, ¿qué tiempo, cuántos días demora realizar un overhaul en sí, ¿no? Porque a veces demora 15 a 30 días y ese tiempo de parada de 15 30 días lo puedo reducir a menos, a 5 días o algo a 10 días, ingresar un motor nuevo, ¿no? O sea, tendría que sacar cuenta también el tiempo de parada de ese equipo. Claro, hay que ver la disponibilidad, ¿no? Hay que ver el stock. Por ejemplo, sí es buena la pregunta.
Si yo quiero reemplazar, en este caso, por ejemplo, un motor, si hay en esto en el mercado, pues en una semana, mientras sale toda la orden de compra, los traslados, en menos de 15 días ya tengo el motor y lo cambio. Y un overhaul pues no pasa, no baja de los 30, 45 días a veces, ¿no? Entonces tengo que ver y también tengo que ver, como acá lo están mencionando, la criticidad, ¿no? ¿Qué tan crítico es este equipo para mi operación? Entonces, esta criticidad me va a mí permitir, si yo voy a tener una holgura, un tiempo de espera. Entonces, si el equipo es crítico y esto significa una pérdida en la producción, entonces, de hecho, no lo pienso dos veces y vamos por el nuevo, pero a veces hay situaciones que en el mercado te dicen, ya quieres uno nuevo, en 8 meses entras a la cola porque tengo bastantes pedidos, pero y ahí ya entra el tema del overhaul, ¿no? Yo te hago el overhaul en 20 días. Entonces ya también cambia la situación, ¿no? Entonces ese es el momento a veces, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo tres utilitarios, ¿no? Telehandler para reemplazar, ya tienen ya sus horas cumplidas, pero el Caterpillar me dice, de los tres, tengo uno en 3 meses y los dos en 7, 8 meses. Entonces, ya el tercero, si lo puede, el primero que entrega 3 meses, sí espero, pero esperar 8, 7 meses para los otros dos, ya hasta el octavo mes, ya mi equipo ya no va a dar, los que tengo actualmente me va a pedir algo, entonces yo tengo que planificar ahí y hacerme una reparación parcial, de repente un overhaul completo, para esperar esos 8 meses hasta que fábrica me entregue esos dos equipos nuevos. Entonces, hay la situación, ¿no? Si en el mercado un equipo, un equipo no es como ir a la vuelta de la esquina y comprar pan, ¿no? Entonces, tiene su tiempo de entrega, ¿no? Por ejemplo, en el caso, nosotros también tenemos acá, por ejemplo, una flota de 41 camionetas. Entonces, reemplazar una camioneta, tú vas a la Toyota o a la Ford o a Chevrolet, no te entregan pues de inmediato, ¿no? Quiero reemplazar, por ejemplo, 5 o 10 camionetas, te van a decir, pues ya 4 o 5 meses tienes tus 5 camionetas, tus 10 camionetas. Entonces, ¿qué voy a hacer esos 5 o 6 meses hasta que llegue? Entonces, ya tengo que intervenir. Entonces, depende de la situación donde esté. Si tenemos el stop inmediato y el equipo, no sé, es crítico, de una vez, sin pensarlo dos veces, lo reemplazamos. Y tal vez, como es crítico y yo necesito un stand-by, de repente el que sale lo reparo, una reparación parcial y queda como stand-by para alguna contingencia, ¿no? Bien, Ingeniero, si buenas no hay más noches. preguntas, sí, Una consulta. ¿Cuál es su sí. opinión con respecto a esta nueva comercialización, estas nuevas ventas que se están dando referente a los motores que se hacen vender como remán? Ya. Es una alternativa, ¿no? Porque en el mercado o no, o en el mercado hay diferentes empresas, ¿no? Hay empresas que sí tienen liquidez, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Antamina o en Cerro Verde, ellos no lo van a pensar dos veces, todo van a querer nuevo y original. Entonces, pero si hablamos de una mediana minería, una minería artesanal, él va a decir, no, yo tengo un usadito por ahí, repáramelo y lo tengo, ¿no? Entonces, depende de la situación de la empresa, ¿no? A veces por falta de liquidez, la mayoría de empresas acuden a un overhaul, ¿no? Pero las que sí tienen una buena rentabilidad van por un reemplazo nuevo, ¿no? Entonces, es la situación económica en la que estás, ¿no? O el otro es, el remán también a veces es una buena alternativa, siempre y cuando la empresa en la que tú adquieres, o si es la mismo representante, pues te dé una garantía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Caterpillar, ellos te venden un remán, ¿no? Con la garantía de Caterpillar. Entonces, me dice, mira, este remán es su primer overhaul y te va a durar tal cual como uno nuevo. Entonces, ahí sí tomo la decisión y vamos por el remán, ¿no?
Muy bien. Bien, continuamos. Entonces, varias evaluaciones tenemos que hacer, ¿no? Evaluaciones, como le decía, técnicas, ¿no? En este caso, la criticidad y el riesgo que representa nuestro equipo para la producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una planta, ¿no? Una chancadora, un molino, ¿no? El impacto, ustedes saben pues que un molino pues, ¿cuánto se demora? 8 a 10 meses, hasta un año el tiempo de fabricación. Entonces yo ya tengo que, con mis técnicas de mantenimiento predictivo, mi análisis, mis ensayos no destructivos, líquidos penetrantes, ultrasonido, ya debo estimar una vida útil de reemplazo del equipo. No voy a esperar a última hora, se me cayó el molino y no voy a parar pues mi planta un año hasta que venga el nuevo. Entonces, nosotros tenemos que ya más o menos ir pensando cada cierto tiempo, hacer una evaluación general y hacer un programa de reemplazo de equipos, ¿no? Ahí es muy importante la criticidad, el impacto que este equipo tiene dentro del proceso productivo y el riesgo, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, el, el caso de un molino, ejemplo, tenemos ahí, ¿cuál es el más crítico? Tenemos ahí la catalina y el contraeje, ¿no? Y nosotros sabemos que por ya histórico, todos los fabricantes se demoran 15 meses en atender una catalina y un contraeje. ¿Por qué? Porque eso entra a fabricación, es a pedido. Entonces ya tenemos que ahí ver en qué momento yo voy a hacer el pedido oportuno para que este llegue, ¿no? Bien, continuamos. El desempeño del equipamiento existente debe ser monitoreado en función de la eficiencia operacional, confiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento y estos resultados evaluarlos en relación con las necesidades de la organización. Degradación en el desempeño o en relación al riesgo de falla, normalmente es la base para reemplazar los equipos, ¿no? Entonces, cuando ya el equipo tiene fallas repetitivas o una confiabilidad demasiado baja, ya tengo que pensar en reemplazar o en overhaulear, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos que analizar nuestros datos. ¿Y cuál es nuestro data? ¿Cuál es nuestro feedback? Nuestro histórico, ¿no? Y eso histórico, ¿en qué está reflejado? Está reflejado pues en nuestros indicadores. ¿Qué indicadores nosotros manejamos dentro del mantenimiento? Disponibilidad, utilización también, ¿no? Porque por la parte operativa, si bien es cierto, la utilización depende de la operación, pero si tengo una disponibilidad baja, la utilización también va a bajar. Entonces, y el otro es la confiabilidad. Puedo tener tal vez yo una disponibilidad promedio, pero la confiabilidad del equipo es muy baja. Entonces, tengo que hacer un análisis de mi MTBF, ¿no? Tiempo promedio entre fallas, mi MTTR, tiempo promedio entre reparaciones, ¿no? Cada qué tiempo falla mi equipo y cuánto yo me demoro en reparar ese equipo, ¿no? Entonces, esos análisis técnicos que hacemos son muy importantes para tomar decisiones, ¿no? Y generar informes, ¿no? Para nosotros, al final, en ese histórico, ya tener un panorama de lo que yo voy a decidir, ¿no? O lo que yo voy a sustentar a mi gerencia para que me prueben algún presupuesto para reemplazo o para reparación, ¿no? Y el otro también, pues la experiencia es muy importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los que ya estamos en el campo, ya sabemos en qué momento hacerle la reparación a un motor, a una caja, a un diferencial, ¿no? Nuestras bombas hidráulicas ya sabemos cuánto dura, ya sabemos cuánto nos dura un turbo, ¿no? Una bomba de inyección. Entonces, también la experiencia es muy importante, ¿no? Reemplazar un activo igual o por otro de mayor costo. Determinación del óptimo ciclo de vida del activo en análisis de costos y se obtiene por la minimización del costo anual equivalente sobre el ciclo de vida, ¿no? Entonces, como le decía al inicio, ¿no? Este análisis o este tipo de mantenimiento que nosotros hacemos, que es el overhaul, ya sea preventivo o correctivo, tiene que tener siempre
su análisis económico, ¿no? Y este análisis económico es importante. Puedo yo tener por ejemplo, por el tema logístico, ¿no? Un ejemplo. A veces logística, ellos se van por lo más barato y viene ese componente o ese equipo barato, pero te dura menos. Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar, mira, el original me cuesta 1.5 o el doble que un alternativo. Entonces, logística se va a ir por el alternativo, pero si nosotros no podemos sustentar, mira, el alternativo me va a durar, no sé, un año, 10 meses, 12 meses, pero el original me dura hasta 3. Si yo calculo el costo en dólares entre las horas trabajadas, entonces voy a tener $1 por hora. Ese dólar por hora del original, que cuesta el doble que el alternativo, va a ser en el tiempo mucho menor que el alternativo. ¿Por qué? Si el alternativo me dura la mitad o menos, entonces, de hecho, que el dólar por hora va a ser más elevado que el original. Entonces, hay que tener a veces ese sustento económico y técnico nosotros para poder, pues, sustentar bien una compra, ¿no? Normalmente el costo de adquisición de un nuevo equipo es siempre mayor que el costo anual de mantener el equipo antiguo, pero se debe reemplazar un activo cuando sus costos anuales superen el costo del ciclo de vida, anualizando el nuevo equipo, ¿no? Por ejemplo, un equipo pesado, ¿no? En promedio, los primeros 2 años, el mantenimiento mensual está pues casi por los 4.200 debajo de los 4.000, debajo de los $5.000, ¿no? Pero ya a partir del año y medio, segundo, tercer año, ya más o menos supera los 7.000 o llega a los $8.000 mensuales. Entonces ahí tengo que ya ir pensando qué es lo que vamos a hacer, ¿no? De repente podemos hacer un parcial y lo extiendo por ejemplo, si yo tengo dentro de mi organización que un equipo pesado a las 14.000 o a las 16.000 le voy a hacer un overhaul o un reemplazo, entonces yo como mantenedor ya a las 10.000 o a las 8.000 horas, tengo que ver qué voy a hacer para que llegue hasta su vida útil, ¿no? Entonces, y qué tanto voy a invertir para que llegue, por ejemplo, a las 16. Pero ¿qué pasa si le hago un poquito más y llega hasta las 20, ¿no? Puede ser también el caso. Y a las 20 ya sí o sí me compro uno nuevo. Entonces, todo ese análisis tenemos que nosotros técnicamente hacerlo para poder nosotros, porque siempre tú vas a la gerencia, oye, pero los 12.000 lo vas a cambiar, ¿por qué no los cambias a las 14? ¿Por qué no lo cambias a las 15? Entonces ya tienes que ver como mantenedor qué parciales vas a hacer para que llegue esta vida útil. Porque fácil te dice tu gerente, mira, si te llega si tú lo haces llegar a las 18.000 o pasa a las 18.000, yo te doy un cargador nuevo. Ah, ya, entonces vas a tener qué técnicas o qué estrategias voy a hacer, qué componentes ya están para cambio y cuánto voy a invertir para que llegues ahora, ¿no? O de repente simplemente, mira, ¿sabes qué? Aquí están tus $300.000 y ya, hazlo el overhaul. Depende de la situación económica en que esté la empresa, ¿no? Siempre se dan a veces estos casos y nosotros tenemos que tener la capacidad técnica, ¿no? Y la capacidad financiera para analizar, ¿no? El tema, por un lado, el tema económico y por el otro lado, el tema técnico, ¿no? Bien, y hay ya unos tipos de inversión que le llamamos leasing financiero, ¿no? Entonces, si yo por ahí decido reemplazar el equipo, entonces ya la empresa va a analizar, ¿lo compro al cash o hago un leasing? Entonces, ¿qué es un leasing? Es un tipo de financiamiento, ya sea con la marca o con el banco, ¿no? Entonces, yo pago una especie de arriendo, ¿no? En un periodo, en este caso a veces frecuentemente es 36 meses o más, entonces que más o menos son 3 años, hago un tipo de financiamiento o de arriendo financiero en este caso y voy pagando en cuotas. Y al final del periodo, ya el leasing financiero, el banco te dice ya, a partir de ahora, el día 36 más uno, 36 meses más uno, ya el equipo es tuyo, ya te lo puedes hacer lo que tú quieres, ya terminaste
contrato con el banco. Ese es el leasing financiero. El equipo no es tuyo hasta que lo termines de pagar la última cuota. Y el otro leasing es el leasing operativo, ¿no? Es un poquito más barato, se podría decir, el tema del arrendamiento. Entonces, igual yo lo pago en 24 o en 36 meses, pero al final del periodo o del contrato financiero que se hizo con el banco o con cualquier otra financiera, te va a decir, ya me llevo el equipo porque el equipo es mío. Si tú quieres, tienes que darme el valor residual. Entonces, esta es la diferencia de estos dos. El financiero, al final de la última cuota, es tuyo. Y el operativo, al final de la última cuota, tienes que, como dice acá, ¿no? Pagar un residual, ¿no? Y ese residual ya tú defines si te quedas o de repente te dice, ¿sabes qué? Yo me lo llevo, pero ¿qué te pasa si hacemos otro leasing y te traigo otro nuevo? Entonces, ya son las formas como una empresa se financia, ¿no? Por eso le decía al inicio que, que, que este tema de reemplazo de equipos o de activos o de overhaul siempre va a través de un cálculo. Nosotros tenemos que tener estadísticas, tenemos que analizar nuestra flota, tenemos que analizar nuestros indicadores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, un ejemplo acá, ¿no? Tengo acá los Scuda, ¿no? Cargadores. Tengo acá en las diferentes unidades 38 equipos, en las unidades donde trabajamos, tenemos equipos que están en leasing, algunos que ya se hicieron su leasing y como era financiero, ya no tienen ni un costo, pero los seguimos operando a costo de la unidad, ¿no? Y bueno, tenemos acá 2 años cuando va venciendo mi leasing por año, ¿no? Y ya voy analizando mi flota, ¿no? En este caso, 38 cargadores. Entonces, de estos 38 cargadores, yo voy sacando vigentes, tenemos 31. 7 ya vencieron. ¿Qué quiere decir estos 7? 7 ya están para reemplazo o están para overhaul, ¿no? Y los demás, el 2024 ya vencieron, 2025. Hay algunos que todavía le falta, vence su leasing en el 26 y hay otros que vencen en el 27, ¿no? De estos 31. Y así voy analizando mi estadística, mi histórico. Para eso nosotros tenemos que llevar todo todas las incidencias por equipo, ¿no? Las inversiones que hacemos, los trabajos que hacemos, para nosotros al final tomar una mejor decisión, ¿no? Y acá, pues, ¿cuántos equipos tengo en leasing financiero? 27, pero hay algunos equipos que están con leasing operativo, 11. Entonces, 27 equipos al final del leasing van a ser míos y 11 van a ser, si quiero que sean míos, voy a tener que pagar un valor residual, ¿no? Y acá, pues, el valor mensual, ¿no? ¿Cuánto estoy gastando en cada unidad para mantener esta flota de 38, ¿no? Mensual, ¿no? Y acá, pues, bueno, este es el concepto, ¿no? Del financiero y operativo, ¿no? Primero, la antigüedad, ¿no? Aquí ya veo las horas acumuladas, ¿no? De esa flota yo tengo 9 que son de 4 yardas, los 1300, y de 6 yardas, en las 1600 Caterpillar, la diferencia, ¿no? Y acá están cuántos equipos ya están en su horómetro, ¿no? Entonces, de 0 a 5000 horas, tengo 5 y acá tengo 7 equipos. De 5 a 10.000 horas, 19 más 4, 23. Y así yo voy analizando flota, ¿no? No solamente, bueno, en este caso, en lo que es equipo pesados, pero también lo puedo hacer con cualquier otro tipo de equipos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá las disponibilidades, ¿no? Por ejemplo, uno nuevo, ¿cómo va? ¿No? Y un CCR, por ejemplo, en este caso, el Ferreiro nos ofreció a nosotros hacer un CCR, que significa una reconstrucción. Una reconstrucción para ellos ellos dicen que es más que un overhaul, es una reconstrucción que se le hace al equipo, que es 70% de nuevo, ¿no? Y a la vez te dan el equipo, viene ya de fábrica con otra serie. O sea, el mismo representante, que en este caso es Ferreiros,
hace el overhaul, pero ya este equipo le cambia de serie y entra ya al histórico de Caterpillar con una serie nueva. Entonces, también se evaluó, por ejemplo, en este caso, evaluamos esta opción, ¿no? Y aquí está, bueno, así se fue el antes y así regresó, ¿no? Casi nuevo, como nuevo, ¿no? Entonces, aquí también nosotros hay que hacer, en este caso, una evaluación histórica. Por ejemplo, hemos sacado data del 22 hasta el año pasado, hasta el 23, más de un año, para yo decidir si voy por el nuevo o voy en este caso por el CCR, ¿no? Como ustedes ven, los equipos que tenía yo como CCR y nuevos se comportaban casi igual, o sea, no hay una diferencia grande. Entonces, si no hay una diferencia grande, todo se mantiene promedio 91 a 93% de disponibilidad. Entonces, ¿para qué yo voy a gastar $250,000 más en uno nuevo si el CCR sí me cumple? ¿No? Sí le doy mi data, ¿no? Entonces, lo están ustedes viendo. El amarillo es el nuevo y el CCR es el naranja. Entonces, eso responde a la pregunta del compañero, ¿no? Yo me voy por el nuevo. Cualquiera a ojo cerrado, eso es lo que uno dice, pues, en primera instancia, ¿no? El nuevo no me va a fallar un año, 2 años, pero si yo, no, si yo tengo ya una data histórica, ¿no? Yo tengo un control de mis indicadores, entonces ya puedo hacer un mejor análisis. Oye, pero acá están 200 más, si el nuevo con ese es compatible. Entonces, si yo no tuviera esa data, fácilmente hubiéramos dicho, no, 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 prefiero el nuevo. Entonces, por eso es muy importante tener la estadística, los indicadores de toda la flota, ¿no? Y aquí está, ¿no? ¿Qué componentes reemplazaban? No, tren de potencia, sistema hidráulico, freno, entonces todo lo reemplazan. Te damos motor nuevo, bombas de transmisión nuevas, canales, crucetas nuevas, radiador, enfriador nuevo, mangueras, bombas hidráulicas nuevas, acumuladores, válvulas, sistema de iluminación, arneses, el sistema eléctrico, pines, los GERs, los elementos de la cuchara, planchas, pedales, controles, asiento, todo nuevo. ¿Qué te voy a reparar? Te reparo la transmisión. Caja y convertidor no es nuevo, te la reparo. Engranajes de transferencia, ¿no? Se refiere a los diferenciales, mandos finales, te lo reparo, no es nuevo. Mandos finales, te lo reparo. Cilindros hidráulicos, los reparamos. Y bueno, y así todo lo que incluye. Entonces, ahí ya nosotros, con esta propuesta, ustedes ya la analizan y ven cuál es la mejor opción, ¿no? Y esto yo lo, comparo o lo analizo junto con los indicadores y ya es por eso que en este caso se decidió pues por el CCR, ¿no? Y aquí estaba la propuesta, ¿no? 835,000, el nuevo. Bueno, el RITRA es el reglamento interno, ¿no? Lo que nosotros, en lo que es minería, el sistema contra incendios, extintor, su cámara 360, sensores de puerta, cinturón, sensores de proximidad, alarma, todo lo que debe tener, ¿no? Y costo estándar, ¿no? Sin RITRA, costo con cuchara, sin cuchara, porque yo puedo decir, te mando, yo te envío el equipo, pero la cuchara y luego acá a mi taller. Entonces, le quitas la reparación de la cuchara. Entonces, el kit de la reparación de la cuchara me salió 596 con 834,35. Ese es mi ahorro, ¿no? Y al final hago un costo anual equivalente, nuevo versus reemplazo, y vamos nosotros analizando ya con datos financieros cuál es mi mejor opción, ¿no? El CCR, por ejemplo, tiene un equipo para hacer dos CCRs, o sea, casi una vida del activo de 8 años, ¿no? Y en ese periodo yo me ahorro casi $700,000 en esos 8 años por equipo. Y se lo multiplico por cuántos equipos tenía para gastar, por 29 en este caso, ¿no? En esos 8 años yo me voy a ahorrar 20 millones. ¿No? Y anualmente, en esos 8 años, yo ahorro 2,5 millones por año. Entonces, lo importante que es el cálculo, el análisis, ¿no? Entonces,
No he puesto acá el tema del cálculo financiero, todo, porque eso es un curso extenso, pero sí tenemos que saber nuestro BAN, nuestro TIR, nuestro costo-beneficio, el loan el loan que es la vida útil de la operación, cuánto tiempo más tengo reservas, ¿no? No voy a hacer un overhaul para 3, 4 años y en un año y medio de repente ya la mina cierra, por decirlo así. Entonces ya no me conviene tener uno nuevo, mejor lo overhauleo. Y así son diferentes situaciones que presenta cada realidad de cada empresa o cada compañía para yo poder tomar estas decisiones, ¿no? Bien, hasta aquí y le damos por concluido el- la clase. No sé si tienen alguna pregunta ya con este ejemplo. Yo creo que es más representativo, ¿no? Y ya ustedes pueden analizar y vean cómo lo pueden, pues, aplicar, ¿no? No solamente en equipo pesado, bueno, he puesto equipo pesado porque es el más común, ¿no? Pero también podemos hacerlo cuando yo quiero aumentar, por ejemplo, tonelaje en la mina, voy a reemplazar de repente un equipo no por obsolescencia, sino por aumento de producción, una chancadora, un molino o un filtro para recuperar concentrados, ¿no? Son diferentes situaciones que se nos presentan, ¿no? Bien, Muy bien. avanzamos, si tienen preguntas. Muy buenas noches. Sí. A ver, en este caso tenemos preguntas por el chat que se han estado formulando. Bien. Por José Juárez, perdona, quien indica qué instituciones evalúan estas opciones de financiamiento, qué tasas de intereses manejan y qué beneficios fiscales y financieros ofrecen. eh, y asimismo tienen fiscalmente, ¿no? ¿Cómo se define la opción a compra? Son varias preguntas que ha formulado justamente José. Y la última es, ¿existe la opción a compra para reemplazar desarrollo tecnológico en los equipos? Ya, ok. Mira, el tema financiero ya depende de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años nosotros hemos estado trabajando con eh, con el Interbank, después pasamos con el, el BBVA, entonces ahora ya no estamos trabajando con ningún banco, sino directamente con la marca. En este caso de este ejemplo, estamos trabajando directamente con Caterpillar, porque Caterpillar dice, mira, tú tienes una tasa de interés del banco, en todo el periodo vas a gastar un poquito más. ¿Qué te parece? Yo te doy esta opción, ¿no? De equipo, pero hacemos un contrato, no sé, por una cierta flota, y el financiamiento lo haces conmigo y me pagas a mí en cuotas, y yo te voy a cobrar una tasa de interés mínima. Entonces, ya ahí ya vienen las negociaciones, ¿no? Entonces, ya el área de finanzas se evalúa. Oye, mejor hacemos un contrato directo con Caterpillar que con los bancos, ¿no? O no solamente bancos, también hay otras financieras también que hacen este proceso. Entonces, ya es un análisis económico que ya se tiene que ver de acuerdo a las alternativas del mercado, ¿no? Porque a veces el banco te da una tasa de interés de acuerdo al valor de la empresa. No, mira, tú en los últimos años has tenido algunas pérdidas, recién te estás levantando y todavía no logras consolidarte. Entonces, el riesgo para mí invertir, para yo financiar tus equipos es más fuerte, entonces mi tasa es más elevada y así diferentes situaciones se presentan, ¿no? Y el otro es, y ya el tema de lo que decía, el tema de adquisiciones por temas financieros, ese ya depende de la misma fábrica, ¿no? Por ejemplo, hay equipos, no en equipo pesado, pero sí lo he visto en planta, me dice, ya, mira, yo me llevo tu filtro, ¿no? Te doy este de acá, que es de última generación, pero me das a cambio de pago el otro. No, uno es porque a veces lo quieren sacar de mercado o el otro es también porque ven una oportunidad para presentar su marca, ¿no?
y si da resultados, pues ellos tienen un valor agregado ahí porque lo llevan a otras unidades. Mira, este tiene tanto rendimiento, tanta producción por hora, ¿no? Versus el que tú tienes y lo está utilizando tal o tal compañía, ¿no? En esos casos, por ejemplo, en mi caso, yo he ido a ver equipos a Chile, he ido ir a ver equipos en Brasil, ya de última generación, que acá aún no los tenemos, pero en otras operaciones sí. Y ya cuando tú vas o visitas, ya tienes que tomar esas decisiones, ¿no? ¿Qué tecnología vas a cambiar, vas a aplicar, ¿no? Y para ello, pues, ya hay esas oportunidades de negocio con el fabricante, ¿no? Estimada audiencia, tal vez alguno quiera activar su audio. Bien, entonces continuamos con las preguntas del chat. Tenemos las preguntas de José, quien indica si existe algún límite de valorización de equipo para poder gestionar un leasing. No, no, no hay un límite. No. Nosotros hemos financiado equipos mayor a veces cercanos al $1.000.000 por una flota de 10 o 15 equipos, ¿no? O sea, ya depende la oportunidad que te ofrece el mercado, ¿no? Por eso tú tienes que ver diferentes alternativas y cuál es la que te ofrecen la mejor opción para, para tu operación, ¿no? Como les decía, ¿no? En nuestro caso, ya ahora varias marcas te dan esa opción, ¿no? De financiar directamente con la marca. Entonces, y ahí en un momento va a llegar que los bancos van a tener que, pues, ponerse las pilas y ajustar su tasa de interés, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta por Martín, quien nos indica cuáles serían las consideraciones en caso de overhaul para las palas eléctricas. Ok. Bien, consideraciones, más que todo va de una inspección, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer la reparación, ¿no? Ya sea propia o con un tercero, tiene que ir previa a una evaluación, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación general, ¿no? Y ver o aproximar o más o menos tasar cuánto me cuesta esa reparación y ya tomar la decisión de hacerlo afuera o hacerlo con un tercero. ¿Por qué? Porque si yo lo mando a un tercero, tengo que hacer un TDR o un alcance de qué componente y qué sistemas tiene que repararse, ¿no? Como le decía anteriormente, ¿no? Hay algunos que ya hice unas reparaciones previas y ya no se requiere, entonces tiene que estar en ese alcance, ¿no? En ese término de referencia. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una buena propuesta, ¿no? Muy bien, Y el otro siempre ver, pues, el tema, como le decía, ¿no? En este ejemplo, ¿no? El nuevo o el repotenciado, ¿no? Analizar, ¿no? Si yo tengo un histórico que ya le he hecho a una pala, un overhaul, y me ha durado 3 años versus uno nuevo me dura 4, entonces yo analizo todos mis costos esos 3 años de ese overhauleado versus el nuevo que me duró 4 y veo más o menos a un comparativo, ¿no? De costos para ver si es demasiada la diferencia o la diferencia es mínima. Y con eso ya decido si la diferencia es elevada, el costo de mantención del reemplazo del overjoleado versus el nuevo, entonces me iría por el nuevo, ¿no? bueno, continuamos con la pregunta, o con la última pregunta que nos dice Sebastián, ¿cuántas veces se puede hacer overhaul en un equipo? Máximo 2. Ya la tercera tenemos que darle de baja. ¿Por qué? Porque ya viene el tema estructural, ¿no? El tema del chasis, el tema ya hablando así en forma criolla, el esqueleto, se puede decir, ¿no? Ya todos las estructuras ya tienen una fatiga, ¿no? Ya tienen a fatigarse, por ahí a sufrir fisuras o rupturas,
y el mismo peso del equipo ya no garantiza de que se pueda hacer un overhaul más. Generalmente es máximo dos overhauls. Ya para el tercero ya se le da de baja, ¿no? Cuando llega a la vida útil del tercero ya se da de baja y se reemplaza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en cada overhaul también el costo va creciendo, ¿no? Si yo gastaba, por ejemplo, por decir un ejemplo, promedio en uno nuevo hasta el año 2 promedio de menos de $5,000 mensual en mantenerlo, ¿no? Y un overjoleado no va a costar eso, puede costar más o un poquito más. Y el segundo sí va a costar un poco más, ya no va a costar de repente 5 mensual, de repente me va a costar 7 o 6. Entonces tengo que analizar si es necesario y hacer el segundo. Generalmente a veces en el primero nomás se queda, pero hablando técnicamente, el equipo puede dar hasta dos overhaul. Bien, en este caso, entonces, ingeniero Marco, muchas gracias por su presentación. Asimismo, agradezco por poder aclarar las dudas de nuestra audiencia. Nos gustaría que nos dé una palabra, unas palabras, invitando a nuestra audiencia para el programa internacional de finanzas para la gestión de activos. Sí, es muy importante, como le dije al inicio, el tema financiero. Nosotros tenemos la parte técnica, pero si un proyecto de reemplazo de equipo, de mejora o repotenciación, o quiero ampliar mi producción, no lo puedo sustentar. Técnicamente lo puedo sustentar, pero económicamente no lo puedo sustentar, no vamos a tener la aprobación, el presupuesto, el CAPES o la inversión que necesitamos de nuestra gerencia para que nos pueda dar ese presupuesto y nosotros hacer este trabajo, ¿no? Entonces, no solamente basta sustentar técnicamente, sino también financieramente, porque nosotros sabemos que la gerencia, el directorio, al final lo que ellos ven son números, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir y cuánto me va a producir? Yo te doy ahorita 1 millón, pero ese equipo en los 3, 4 años que va a durar, ¿cuánto me va a dar? Si tú me das 1 millón, yo te garantizo que ese equipo en 3, 4 años va a sacar una producción X y va a tener una rentabilidad de 8, 10 millones. Entonces, si yo tu sustento con histórico, con KPIs, ¿no? Con sustentos reales, ¿no? Con costos reales, ¿no? Voy a tener pues esa aprobación. Por eso es muy importante el tema de el financiero, ¿no? El tema de análisis, indicadores financieros, ¿no? Como lo decía al inicio, ¿no? Nuestro BAN, nuestro TIN, nuestra tasa de retorno, tasa de interés, nuestro costo-beneficio, ¿no? El tiempo, en cuánto tiempo se va a recuperar esa inversión, ¿no? Porque esa inversión que hace la empresa tiene que recuperarse y tiene que dar sus frutos. Entonces, y bueno, al final, todo lleva a un cálculo financiero, a un cálculo matemático, en la cual que nosotros tenemos que poder sustentar. Con eso no va a haber ningún pierde y como dicen, todos mis proyectos de mejora van a tener pues mi respaldo técnico y económico y no va a haber duda pues en que ustedes tengan pues el temor ahí que sean que la inversión que ustedes proponen y la ganancia que va a tener la empresa en base a ese sustento va a ser rechazada, ¿no? Van a tener un buen sustento para que ustedes puedan continuar con su proyecto, ¿no? Y al final se representa pues en ganancia para la empresa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Marco, por sus palabras, por su invitación a toda nuestra audiencia para este programa. Bien, entonces agradezco nuevamente su tiempo por responder a toda nuestra audiencia, sus preguntas y también por la presentación. En este caso, ahora vamos a dar el pase a nuestra compañera Xiomara para que nos pueda hablar un poco más acerca del Programa Internacional de Especialización de Finanzas para la Gestión de Activos. Muy buenas noches, Xiomara. Buenas noches, Yomira, buenas noches, ingeniero Marco, buenas noches con todos. Sí, justamente a nombre de Mentoring, Capacitación y Consultoría, les quiero hacer extensiva la invitación a nuestro programa de especialización. Voy a compartir, a ver, un momentito la pantalla.
Listo, perfecto. El programa de especialización en finanzas para la gestión de activos ISO 55010. Con este programa van a poder integrar herramientas de evaluación económica, planificación financiera, análisis de ciclo de vida para poder garantizar inversiones sostenibles en lo que es gestión de activos. Van a poder maximizar el valor de los activos a lo largo de su ciclo de vida. Bien, van a poder obtener conocimientos, herramientas y habilidades para finanzas aplicadas a lo que es ingeniería y a lo que es gestión de activos físicos con las buenas prácticas internacionales como es la ISO 55010. En este programa vamos a desarrollar 4 módulos. Mencionaré algunos puntos importantes. Partimos desde lo que es conceptos básicos de finanzas para ingeniería y fundamentos para la gestión estratégica de costos, como lo que es conceptos financieros, toma de decisiones financieras desde el área de ingeniería, gestión estratégica de costos, importancia de la alineación de las funciones financieras y no financieras en la gestión de activos según la ISO 55010. También veremos lo que son herramientas para presentar propuestas de presupuestos e inversión al área financiera de manera exitosa, como el impacto del presupuesto en los estados financieros, el análisis de decisión a un corto y a un largo plazo, cómo cada decisión impacta en un resultado y también lo que es el sustento del presupuesto. Bien, en el tercer módulo veremos lo que es el análisis del costo del ciclo de vida de los activos. Veremos lo que son KPIs indicadores asociados al costo de ciclo de vida de los activos, decisiones de sustitución, aplicación del análisis del costo de ciclo de vida de los activos y la optimización con enfoque CAPEX, OPEX y la visión TOTEX. En el último módulo veremos lo que es la evaluación financiera de un proyecto de inversión en compra, mejora o reposición de activos físicos. Aquí veremos aplicación práctica sobre decisiones de inversión en activos fijos, el que ustedes puedan, por ejemplo, elaborar y sustentar propuestas de inversión con fundamentos financieros sólidos para su presentación ante gerencia o áreas financieras, una propuesta de adquisición o de reemplazo de activos. Este programa de especialización tiene una duración de 2 meses. Lo estamos iniciando ya este lunes 21 de julio. El horario del programa son los días lunes y jueves de 8 a 10 de la noche. Hora Perú, Colombia y Ecuador. Al finalizar tendrán una certificación como especialista en finanzas para la gestión de activos a cargo de 2 docentes, en este caso de Paula Sánchez. Ella cuenta con maestría en finanzas, más de 17 años de trayectoria en temas financieros, instructora de formación en finanzas para ingeniería, así como análisis de costo en el ciclo de vida de los activos. Y también contamos con el ingeniero Iván Turco. Él es ingeniero electricista, maestría en gestión de mantenimiento, con más de 20 años de experiencia laboral, ocupando cargos de superintendente de mantenimiento y proyectos. Bien, entonces los invitamos este 21 de julio. Nosotros estamos iniciando ya nuestro programa de especialización en finanzas para la gestión de activos con la ISO 55010. El día de hoy, a ustedes participantes de esta Expert Class van a poder acceder a uno de nuestras vacantes, precisamente con nuestro programa de especialización. Van a poder acceder a un beneficio exclusivo, a un precio preferencial por campaña de cierre de inscripciones. Para ello, les estoy compartiendo por el chat un enlace. Allí van a poder solicitar tanto el brochure de nuestro programa y poder acceder a una de nuestras vacantes. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara, por tu tiempo, para poder invitar a toda nuestra audiencia, de poder solicitar mayor información acerca del programa de finanzas para la gestión de activos, como también poder aprovechar la oportunidad de inscribirse en dicho programa. Bien, entonces quiero extender nuevamente mi gratitud hacia toda nuestra comunidad Mentory el día de hoy que se tomó su tiempo para poder adquirir mayores conocimientos acerca de justamente este tema de la Class, bien que viene a ser de gestión del overhaul con la gestión de activos. Bien, a cargo de nuestro ingeniero Marco Villalobos. También extiendo una gratitud al ingeniero por tomarse su tiempo para la presentación, como también para poder aclarar las dudas de nuestra audiencia. Entonces, dicho todo ello,
Entonces doy por finalizado este Esperclass el día de hoy, 18 de julio a las 9:21 de la noche. Bien, muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.